Empresa, Ya. Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Ingeniería en Aeronáutica. Temas selectos de química. Nuestro trabajo es video enlace químico con estructura de Lewis. Los integrantes son Elian Estrada Calva y Dima Celi Galindo Fuentes. Profesora, doctora Adriana Rodríguez Torres. ¿Qué es un enlace químico? Es la fuerza que mantiene unidos los átomos dentro de una molécula o compuesto. Los átomos forman enlaces químicos a partir para- de sus átomos para adquirir estabilidad y reducir su energía potencial. Los enlaces químicos se forman cuando los átomos comparten electrones o transfieren electrones para formar iones. Los átomos pueden compartir uno o más pares de electrones para formar un enlace covalente, o pueden perder o ganar electrones para formar iones cargados, positiva o negativamente, que se unen mediante enlaces iónicos. Todo esto basado en la regla del octeto. La regla del octeto es la regla que establece que los átomos tienden a formar enlaces químicos que completen su capa externa de electrones con 8 electrones para alcanzar una configuración electrónica similar a la de los gases nobles. Los átomos que tienen 8 electrones en su capa más externa se consideran estables y tienen menor probabilidad de formar enlaces químicos con los dos átomos. Esta regla es aplicable a los elementos de los grupos principales de la tabla periódica, que serían los grupos S y P. Los átomos de estos elementos pueden ganar o perder o compartir electrones para completar su capa de valencia y alcanzar la configuración de gas noble más cercana. Estructura de Lewis. La estructura de Lewis se representa mediante símbolos que representan los átomos y puntos o líneas que representan los electrones de valencia. Los puntos representan electrones no compartidos y las líneas representan electrones compartidos en un enlace covalente. Los electrones de valencia se colocan alrededor del símbolo del átomo y se distribuyen en pares para representar el principio de Pauli, que establece que dos electrones no pueden presentar el mismo conjunto de números cuánticos. Los enlaces químicos se clasifican en diferentes tipos, según la forma en la que sus átomos comparten o transfieren electrones. Los tipos más comunes de enlaces químicos son los enlaces covalentes, los enlaces iónicos y los enlaces metálicos. Un enlace iónico es un tipo de enlace químico que se forma cuando dos átomos con electronegatividades muy diferentes se unen a través de la transferencia de electrones, formando iones positivos y negativos, que se atraen mutuamente y se mantienen unidos por fuerzas electrostáticas. Durante la formación del enlace iónico, los átomos menos electronegativos, generalmente los metales, pierden electrones para convertirse en iones positivos, cationes, mientras que los átomos más electronegativos, generalmente los no metales, ganan electrones para convertirse en iones negativos, aniones. Los iones positivos y negativos se atraen mutuamente debido a las cargas opuestas formando un compuesto iónico. Un enlace covalente. Un enlace covalente es un tipo de enlace químico en el que dos átomos comparten un par de electrones para alcanzar una configuración electrónica estable. Los enlaces covalentes se forman entre átomos no metálicos o entre un no metal y un hidrógeno. Durante la formación del enlace covalente, los átomos comparten uno o más pares de electrones en su capa de valencia. Los átomos involucrados en un enlace covalente se llaman moléculas y están unidas por fuerzas de atracción electrostática. Los enlaces covalentes son generalmente más débiles que los enlaces iónicos, pero son más fuertes que los enlaces de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Un enlace covalente polar ocurre cuando dos átomos comparten los electrones de manera desigual. Esto se debe a que los átomos tienen electronegatividades diferentes, lo que significa que atraen los electrones con diferentes fuerzas. El átomo más electronegativo atrae los electrones con mayor fuerza, lo que le da una carga parcial negativa, mientras que el otro átomo tiene una carga parcial positiva. Polaridad. Los enlaces covalentes polares tienen una distribución desigual de carga.
lo que significa que los átomos involucrados en el enlace tienen cargas parciales positivas o negativas. Electronegatividad. La polaridad de un enlace covalente polar depende de las diferencias de electronegatividades entre los átomos que lo forman. Los átomos con una electronegatividad mayor atraen con más fuerza los electrones compartidos, lo que resulta en una carga parcial negativa. Geometría molecular. La polaridad de una molécula también depende de su geometría molecular. Por ejemplo, una molécula puede tener enlaces covalentes polares, pero si su estructura es simétrica, la molécula será no polar. Un enlace covalente no polar ocurre cuando dos átomos comparten los electrones de manera igualitaria. Ambos átomos tienen una electronegatividad similar y atraen los electrones con la misma fuerza. No hay un polo positivo ni un polo negativo en la molécula resultante. Ausencia de la polaridad. En un enlace covalente no polar, los electrones son compartidos equitativamente entre los átomos involucrados, lo que resulta en una distribución de cargas uniforme en la molécula. Por lo tanto, una molécula con enlaces covalentes no polares no tiene cargas parciales positivas o negativas y es considerada un no polar. Electronegatividad. Los átomos que forman enlaces covalentes no polares tienen electronegatividades similares, lo que significa que atraen los electrones compartidos con la misma fuerza. Esto resulta en una distribución de cargas uniforme y ausencia de polaridad. Geometría molecular. La polaridad de una molécula depende de su geometría molecular, incluso si estos enlaces son no polares. Si la molécula es simétrica, la carga se distribuye uniformemente y será no polar, incluso si sus enlaces son covalentes polares. Enlace metálico. Un enlace metálico es un tipo de enlace químico que se forma entre dos átomos metales, donde los electrones de valencia de los átomos se comparten entre todos los átomos del cristal metálico. En otras palabras, los electrones se mueven libremente entre los átomos formando una especie de mar de electrones. En los enlaces metálicos, los átomos de metal pierden uno o más electrones de su capa de valencia para formar los cationes positivos. Los electrones liberados de los átomos de metal se mueven libremente a través del cristal metálico y son compartidos por todos los átomos, lo que crea una red tridimensional de iones positivos inmersos en una nube de electrones. La fuerza de los enlaces metálicos es fuerte debido a la gran cantidad de electrones compartidos y a la estabilidad resultante de los cationes formados. Los metales son buenos conductores de la electricidad y calor debido a la capacidad de los electrones libres para moverse libremente a través del cristal metálico. Los metales también tienen puntos de fusión y ebullición relativamente altos debido a la fuerza de los enlaces metálicos. En conclusión, un enlace químico es una fuerza atractiva que mantiene unidos a los átomos de una molécula compuesta. Existen varios tipos de enlaces químicos, incluyendo los enlaces iónico, covalente y metálico, cada uno con diferentes propiedades y características. El enlace iónico se forma cuando los átomos transfieren electrones entre sí, creando iones cargados positiva y negativamente. En los enlaces covalentes se forman cuando dos o más átomos comparten electrones entre sí para completar su capa de valencia y formar moléculas estables. El enlace metálico se forma cuando los átomos de metal comparten electrones en una nube común, creando un enlace fuerte y flexible, que permite que los metales sean maleables y conductores. En general, el enlace químico es crucial para la formación de estabilidad de compuestos químicos, incluyendo moléculas orgánicas e inorgánicas, minerales, sales, metales y aleaciones. Esto fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.